Todos hablan de educación, pero pocos la explican. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bien, estamos de regreso en La Buena Educación este día domingo conversando respecto a la enseñanza del inglés en nuestro país. Ernesto Treviño, teníamos un panorama ya respecto a lo que existe en estos momentos, que es bien lamentablemente negativo, pero nos gustaría empezar a buscar cuáles son las maneras de empezar a trabajar y arreglar esta situación. Y me parece que uno de los puntos que ustedes concordaban en el primer bloque tiene que ver con la formación de los profesores. Ese parece ser un elemento clave. Sí, y yo quisiera consultarle a Mary Jane Abrahams y Alejandra Echagüe, que son nuestras invitadas el día de hoy, respecto a cómo son las formas más apropiadas de enseñanza del inglés. ¿Cómo es la manera en que se puede apoyar a los estudiantes para que de verdad incorporen la lengua con un propósito comunicativo, más allá de que nos enseñen, como nos enseñaron a muchos de nosotros, frases vacías como "this is the table", que jamás en la vida uno la ha utilizado? This ¿sí? is the door, this is the window. Exactamente. Entonces, ¿cuál es desde la perspectiva didáctica, metodológica en la sala de clases, cómo son las formas más eficaces, digamos, para apoyar que los niños desarrollen un idioma como segunda lengua, además? Claro. O sea, como lengua extranjera, porque como segunda lengua va a ser imposible. Ya. O sea, perdón, para dejar claro ese punto, como segunda lengua solamente cuando uno vive en otro país, con otra lengua. Exacto. Pero como lengua extranjera y tener un buen manejo, ¿no? Uh-huh. Que a uno le permita el día de mañana poder tener una conversación fluida, poder entender lo que se está leyendo, es decir, que le dé esa herramienta básica. Bueno, lo que pasa es que en el 99% de los colegios, inglés se enseña en castellano y se enseña reglas gramaticales, fórmulas gramaticales y ejercitación sobre eso, uh-huh, que la verdad no sirve para nada. Pues, y está a la vista, o sea, basta ver los resultados de los exámenes. Tú, Ernesto, hablabas de la prueba SIMSE inglés, el 2014 fue el último resultado, y el 18% pasó el examen, pero ese 18%, un porcentaje enorme, son colegios particulares pagados con mucho inglés. Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje mínimo que puede realmente hacer algo con el idioma. Entonces, cambiarle la mentalidad a los profesores, cambiar la cultura de los profesores frente a su práctica docente, es muy complicado. Uh-huh. De hecho, eso fue lo que se trató de hacer con la reforma cuando se bajó el inglés a 5º grado el año 98, con un proyecto muy ambicioso que llegaba a los profesores, se les hacían talleres de perfeccionamiento, qué es lo que pretendía el ministerio con la reforma, que era precisamente comunicativa. Perdón, Mary Jane, tú dices, se bajó el inglés a 5º grado. Sí. ¿Antes cómo era? Desde séptimo. Desde séptimo. Ahora, aún así, desde 5º, ¿no es demasiado tarde para empezar a enseñar un idioma? Es que esto no es cuestión de edad, realmente. Si nosotros viviéramos en un país, si yo me fuera con mis hijos a un país y mis hijos fueran pequeños, fantástico, porque empezarían a aprender inglés desde el día 1. Pero estando yo en Chile, donde el inglés es un idioma remoto para mucha gente, uh-huh, tiene que enseñarlo a alguien que sepa hablar inglés muy bien y que tenga mucho dominio de la didáctica de la enseñanza del idioma. Y eso que parece tan básico, que dices, ¿no? El inglés tiene que enseñarlo a alguien que sepa hablar inglés, que parece de toda lógica y obviedad, uh-huh, y que en algunas oportunidades, lamentablemente, Alejandra, no se da. O sea, yo he escuchado a gente que dice, a mí me enseñó inglés un profesor que no hablaba inglés. Uh-huh. ¿Cómo se entiende eso en términos de la formación que reciben los profesores de inglés en nuestro país? Yo creo que, tal como decía Mary Jane, los profesores saben inglés y aprenden inglés, pero la práctica de hacer las clases en castellano está tan instalada, tan enraizada en las salas de clases chilenas, que para los jóvenes que van egresando es un obstáculo poder hacer sus clases en inglés. Los niños no están acostumbrados, los profesores mismos se resisten, los profesores que están en práctica, uh-huh, se resisten a que se cambie la forma de hacerlo. Pero yo creo que las universidades sí tienen un rol importante, tienen que empezar a tomar conciencia que si queremos
provocar aprendizaje significativo, que los niños sean capaces de comunicarse, las clases tienen necesariamente que hacerse en inglés. Ahora, y perdón, y ahí en términos de la exigencia a esos profesores, efectivamente los profesores que salen de todas las universidades que imparten la carrera de pedagogía en inglés, ¿son capaces de hacer clases en inglés? Es mi pregunta, ¿no? Desde el desconocimiento. ¿O no será también que hay profesores que salen, que obtienen el título, pero que no están capacitados para hacer una clase en inglés? Absolutamente. Por eso es que finales del año pasado se aprobaron los estándares para la formación inicial de profesores de inglés, que también le hicimos nosotros en la Alberto Hurtado. Esos estándares están hoy en las manos de todas las carreras de pedagogía en inglés en Chile, y cada carrera tiene que ajustar su malla lo antes posible a los estándares. Los estándares son muy claros. Por ejemplo, el nivel de inglés de un profesor que se gradúa de cualquier universidad tiene que ser C1, que es avanzado. ¿Ya? Hay toda una descripción de cómo es avanzado, claro, etcétera, etcétera. Y además están claramente estipuladas las necesidades mínimas básicas de metodología de la enseñanza del inglés. Mary Jane, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando hablas del nivel requerido es C1, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, para la titulación, en esta adaptación que deben hacer las carreras a los nuevos estándares, se debería requerir un certificado de que los profesores que egresan de la carrera cumplan al menos con ese nivel, o no es exigible? A ver, con la poca credibilidad que tienen muchas universidades, obviamente que los alumnos van a tener que tener, ojalá, un certificado. Pero no se olviden de que se está instalando la prueba inicia. La prueba inicia va a medir los conocimientos mínimos necesarios que tengan los recién graduados de las pedagogías en Chile, de cualquier disciplina. Y hoy se está elaborando una prueba inicia piloto basada en los estándares, que se va a empezar a aplicar a fines de este año probablemente, para ver cómo funciona. Obviamente que eso va a ser marcha blanca absoluta, y los resultados van a ser pésimos. Esto es crónica de una muerte anunciada. Pero a medida que pase el tiempo, habrá un límite, me imagino yo, 4 o 5 años, donde los resultados sean de alguna manera mandatorios y pase algo con la universidad cuyos estudiantes no lo lograron. Claro.